La casa había estado en silencio demasiado tiempo. Ese silencio que te envuelve como una manta vieja y pesada, sofocante, familiar y casi imposible de quitarse de encima. Daniel se sentó en el borde del sofá, con la mirada fija en la puerta que no se había abierto en 3 años. El aire dentro estaba cargado de recuerdos. El tenue aroma de su perfume aún se aferraba a las cortinas, el marco de fotos sobre la mesa ligeramente inclinado, una foto de ella riendo bajo el sol otoñal. Intentó seguir adelante. De verdad que lo había intentado. Pero cada llamada a la puerta de alguien, cada coche que pasaba, cada canción que sonaba demasiado bajo en la radio le recordaba lo que había perdido. No sabía si seguía esperando o si la espera simplemente se había convertido en parte de él. Si crees en las segundas oportunidades, el perdón y el amor que el tiempo no puede borrar, tómate un momento para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Tu apoyo ayuda a que historias como esta lleguen a más corazones como el tuyo. Hacía mucho tiempo que Daniel no recibía visitas. La vida se había convertido en una simple rutina sin color. Trabajo, casa, silencio, repetir. Su mundo ahora existía en tonos grises. Y aunque se había convencido de que la paz había regresado, en el fondo sabía que solo había aprendido a vivir con el vacío. Una vez el amor llenó este hogar. Una vez la risa resonó por estas habitaciones, y 2 personas creyeron ser inquebrantables. Pero entonces llegaron los malentendidos, pequeños al principio, como grietas en una ventana, una promesa olvidada, una cena perdida. Palabras sin decir. Luego, esas grietas se agrandaron, astillándose en ira y silencio hasta que una noche ella lo abandonó. No porque hubiera dejado de amarlo, sino porque no podía soportar el peso de un amor que seguía doliendo. Su nombre era Clare. Y aunque Daniel ya no pronunciaba su nombre en voz alta, aún vivía en algún lugar de su pecho, latiendo débilmente como un latido que no podía silenciar del todo. Habían pasado 3 años desde esa noche. 3 cumpleaños, 3 navidades, 3 largos inviernos. Eso parecía no terminar nunca. Se había mudado a otra ciudad, había oído, había conseguido un nuevo trabajo, había comenzado de nuevo. Y aunque Daniel se decía a sí mismo que quería que ella fuera feliz, una parte de él egoístamente esperaba que ella también lo extrañara. Que tal vez algunas noches miraba a su puerta y deseaba poder volver a llamar. Esa noche no era diferente a cualquier otra. El cielo afuera era gris y suave, el tipo de luz que hace que todo parezca distante. Acababa de dejar su taza de café en la mesa cuando lo escuchó. Un golpe. Solo una vez, suave, vacilante. Por un instante, creyó haberlo imaginado. Tal vez era el viento. O tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada otra vez. Pero cuando se giró hacia la puerta, algo en su pecho cambió. Ese viejo dolor familiar, esa desesperada y tonta esperanza. Se quedó quieto por un largo momento, temeroso de moverse, temeroso de que si abría la puerta, la ilusión se hiciera añicos. Pero cuando lo hizo, cuando finalmente giró el pomo y la abrió, ella estaba allí. Clare de pie en el porche, con la mano todavía medio levantada, como si no estuviera segura de si realmente había querido llamar. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ellos vio la misma tormenta de emociones que había cargado durante años. Arrepentimiento, anhelo, miedo y algo más suave debajo de todo. Parecía mayor, tal vez un poco más cansada, pero aún dolorosamente familiar. Por un instante, ninguno de los dos habló. El tiempo pareció plegarse sobre sí mismo, arrastrando todos sus recuerdos compartidos a ese único y frágil instante. El olor a lluvia llegaba del exterior, y Daniel se dio cuenta de que le temblaban las manos. Clare finalmente rompió el silencio, su voz apenas por encima de un susurro. No sabía si seguiría aquí. Quería decir 1000 cosas. Nunca me fui. No pude. Esperé. Todos los días, esperaba. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Así que simplemente se hizo a un lado y la dejó entrar. La casa no había cambiado mucho.
Ella lo notó de inmediato. Las mismas cortinas, el mismo sofá, incluso el mismo marco de fotos que aún contenía su foto, el que pensó que él habría quitado hacía mucho tiempo. Lo miró con los ojos brillantes, y luego se volvió hacia él. Creía haber olvidado el olor de este lugar, dijo en voz baja. Daniel sonrió levemente, pero no se le reflejaba en los ojos. Creía haber olvidado cómo sonaba tu voz. No había ira en su tono, solo una sinceridad silenciosa, y de alguna manera eso le dificultaba la respiración. Dejó su bolso sobre la mesa y respiró hondo, intentando tranquilizarse. No pensaba venir. Solo estaba de paso por el pueblo. Ni siquiera sé por qué me detuve aquí. Él asintió, fingiendo creerla, pero en el fondo lo sabía. A veces el corazón nos lleva de vuelta al único lugar del que nunca se ha ido del todo. Durante un tiempo, simplemente existieron en la misma habitación, rodeados por los fantasmas de lo que una vez fue. Cada objeto, cada silencio entre ellos, cargaba recuerdos. Se fijó en la taza de café, la que él usaba cada mañana cuando ella preparaba el desayuno. Notó el leve rasguño en la mesa de cuando intentaron ensamblar muebles y fracasaron estrepitosamente, pero se rieron durante horas. He oído hablar de tu padre, dijo en voz baja. Lamento no haberte contactado. La mirada de Daniel bajó al suelo. Preguntó por ti justo antes de que fallecieras. Eso la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin querer. Debería haber llamado, susurró. Sí, dijo él. Deberías haberlo hecho. La honestidad dolió. Pero también rompió el último muro entre ellos porque en ese simple intercambio, años de silencio se agrietaron y la verdad finalmente comenzó a fluir. Clare admitió lo sola que había estado, como pensó que irse arreglaría lo que estaba roto dentro de ella, pero solo dejó un vacío diferente. Le contó sobre las noches de insomnio, la culpa, como cada nuevo lugar se sentía temporal, cada nueva persona solo una sombra comparada con lo que había perdido. Y Daniel, por primera vez, se permitió hablar también. Le contó sobre las noches que se sentó junto a la puerta esperando un golpe que nunca llegó. Cómo intentó seguir adelante, intentó tener citas, intentó olvidar, pero todo se sentía vacío. Cómo repasó su última discusión en su cabeza 1000 veces, preguntándose qué podría haber dicho de otra manera. Hubo lágrimas y largos silencios entre ellos, pero no del tipo que los separaba. Estos silencios eran sanadores. Densos, sí, pero sinceros. Se sentaron allí, no como extraños, ni siquiera como las personas que solían ser, sino como dos almas que aún aprendían a perdonarse a sí mismas y al otro. Afuera, el cielo empezó a oscurecerse. La lluvia golpeaba suavemente la ventana, suave y rítmica como un latido. Clare miró hacia la puerta, la misma por la que había salido años atrás, y luego lo miró. No espero nada, dijo finalmente. Solo quería verte para saber que estabas bien. Daniel la miró un largo instante. No estoy seguro de haber estado bien desde que te fuiste. La verdad flotaba entre ellos, cruda e innegable. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia la calle tranquila. Sabes, dijo después de una pausa, hubo noches en las que creí oír tu coche afuera. Me levantaba, abría la puerta y no había nada. Me dije que tenía que dejar de esperar. Pero incluso ahora, al oír ese golpe, él se giró hacia ella con la voz ligeramente quebrada. Era como respirar después de años bajo el agua. Las lágrimas corrían por su rostro. No debería haber venido, susurró. Quizás, dijo él en voz baja. Pero me alegro de que lo hicieras. Algo en su tono, tranquilo, sincero y profundamente herido, le dolía el corazón. Se dio cuenta de que los años separados no habían borrado lo que tenían. Solo les habían enseñado lo frágil que puede ser el amor y lo fácil que puede destruirlo el orgullo. Se acercó, dudando solo un segundo antes de sentarse a su lado en el sofá. La distancia entre ellos parecía enorme, pero de alguna manera reconfortante. No se tocaron. No lo necesitaban.
Solo estar allí respirando el mismo aire de nuevo era suficiente. Hablaron durante horas de todo y de nada. De dónde había estado ella, de cómo había estado viviendo él, de cómo algunas noches todavía soñaba con ella riendo en la cocina. Le contó que había guardado uno de sus suéteres viejos todo este tiempo porque aún olía a casa. Cuando dejó de llover, se levantó lentamente, sabiendo que era hora de irse. Buscó su bolso, pero antes de que pudiera hacerlo, Daniel volvió a hablar. Clare, dijo, con voz firme esta vez. No tienes que irte solo porque dejó de llover. Ella se quedó paralizada, mirándolo de verdad, y no vio al hombre que había dejado atrás, sino al hombre que aún albergaba amor en silencio, sin palabras. No sé si algún día volveremos a ser los mismos, dijo. Él asintió. Quizás no deberíamos ser los mismos. Quizás deberíamos ser mejores. Por primera vez en años, sonrió, una pequeña y temblorosa sonrisa que transmitía esperanza. Frágil, pero real. Esa noche, se quedó. No porque todo estuviera arreglado, no porque el pasado pudiera deshacerse, sino porque algunas puertas merecen abrirse de nuevo. Afuera, la luz de la luna se filtraba suavemente a través de las cortinas, iluminando el marco de fotos sobre la mesa. Dos personas riendo, congeladas en el tiempo. Pero quizás no por mucho más tiempo, porque en lo más profundo, el amor había comenzado a respirar de nuevo. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete, y deja que otros sientan la calidez de las segundas oportunidades. Antes de irte, comenta abajo. ¿Abrirías la puerta de nuevo si alguien de tu pasado llamara después de años de silencio?